pequeña sobre lo que es el sistema o el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es una parte del sistema inmunológico muy importante, porque se descubre el trabajo de las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos especialmente. Se les reconoce su función importantísima de reconocer, ¿no es cierto?, a la célula extraña, es decir, a la célula no propia, como se dice, y llevarla hacia el sistema inmunológico, a las células que destruyen a las células extrañas, para que hagan su trabajo, ¿no? Entonces, un trabajo importante que hace el sistema, el complejo mayor de histocompatibilidad, que cada vez también, como decíamos en la clase anterior, se han ido conociendo mayores conceptos o funciones, ¿no? No quiero. Está bajito, pero sí, es que no se nota mucho, pero sí tiene. ¿Sí? Bien. Todos los mamíferos poseen un grupo de genes, ¿no es cierto?, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, y cuyos productos se asocian con el reconocimiento intercelular y con la discriminación de lo propio y lo no propio, ¿no es cierto?, sobre todo aquello que no es del sistema inmune, y juega un papel importante en el desarrollo de la respuesta inmune. ¿En dónde están localizados los cromosomas? En el humano, el cromosoma 6, y lo que se llama el sistema del HLA, ¿no es cierto? Y en otros animales tienen otras disposiciones, ¿cómo se llama?, cromosomales, y también tienen diferentes HLA. Entonces, la discriminación entre lo propio y lo extraño es esencial para que el sistema inmune pueda distribuir cualquier agente invasor, destruir cualquier agente invasor, una vez que ha sido reconocido como ajeno o dañino al organismo. Los linfocitos T no son capaces de reconocer directamente los antígenos, sino que se les tiene que ser mostrados junto con células del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, su función de células presentadoras de antígenos. Hay una región de genes, el complejo mayor de histocompatibilidad es una región de genes cuyos productos se expresan en la superficie de varias células, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o también llamados antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Son los principales determinantes del trasplante ligero. Aquí juega un papel importantísimo, como decíamos en clase anterior. Este complejo mayor de histocompatibilidad reconoce a célula extraña, ¿no es cierto?, al órgano trasplantado, y lo rechaza, ¿no es cierto? Ese es el problema que existe todavía hoy día con los trasplantes de órganos, ¿no?, inclusive con transfusión de sangre, que a menudo estamos haciendo en los hospitales. Entonces el paciente hace reacción alérgica con mucha frecuencia, y eso tenemos que tener mucho cuidado. No es dejarlo al paciente que se transfunda sangre y nos vamos y regresamos a los 15 a 20 minutos que terminó de pasar la sangre, y podemos encontrarnos con que el paciente hizo una reacción alérgica y le pasó cualquier otra cosa. Entonces tengan cuidado, ¿de acuerdo? Juegan un papel importante en el inicio y posterior regulación de las reacciones inmunológicas. Hay genes cuyos productos son antígenos del trasplante y se encuentran en la superficie de las células nucleadas. Esto es un poco de historia. En el año 1940, el locus genético H2 del cromosoma 17 de ratones es donde se ubica primero el complejo mayor de histocompatibilidad en animales. En humanos, el gen situado en la región HLA del cromosoma 6. En 1960 se descubren los genes determinantes de la respuesta inmune, y en 1970 las células T killer, que también son descubiertos inicialmente. Es una familia de genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 6, cuyos productos están implicados en la presentación de antígenos peptídicos a los linfocitos T. En los humanos los genes conforman el sistema HLA.
El HLA son glucoproteínas de membrana, denominados locus HLA. Ocupa una longitud de DNA de 3 centimorgans en el brazo corto del cromosoma 6 y se hereda de modo autosómico codominante. 3 grupos principales de estos complejos: las moléculas de clase 1, de clase 2 y las de clase 3. Las moléculas de clase 1 presentan antígenos sintetizados en la propia célula que los expresa. Están situados en los locus HLA-A, HLA-B y HLA-C. Son glucoproteínas de 45.000 Daltons de peso molecular, presentes en la superficie de todas las células nucleadas, plaquetas, no en los hematíes. Compuesta por 2 cadenas, una cadena alfa larga y una glicoproteína polimórfica, que es glicoproteína polimórfica, y una cadena corta, beta constante, la beta 2 microglobulina, de peso molecular 13.000, y que está codificada por otro cromosoma, que es el cromosoma 15. Vean ustedes aquí la importancia de que esta cadena corta está codificada en el cromosoma 15. La asociación de ambas cadenas es imprescindible para que las moléculas de clase 1 se expresen en la superficie de la membrana celular. Solo la cadena alfa es codificada por los genes HLA. Se encarga de la presentación de péptidos endógenos provenientes de la síntesis proteica de la misma célula que lo presenta, y es como un control de calidad intracelular. Hay 20 formas diferentes de genes HLA-A, 30 formas diferentes de genes HLA-B y 8 formas diferentes de genes de HLA-C. La HLA-1 no clásica, HLA-G, su expresión queda restringida a tejidos fetales y hepáticos. Esto es importante porque podemos reconocer en tumores que derivan de tejidos fetales, sobre todo tejidos fetales, este HLA-1. Son heredadas en forma codominante, por lo tanto en cualquier individuo heterocigoto existirán 6 moléculas de HLA de clase 1 sobre la superficie de la célula nuclear. La tipificación tisular: HLA-A1, HLA-A2, B3, B5, C6 y C7. La célula T debe reconocer 2 tipos determinantes, al virus y a las moléculas de clase 1, para que se produzca la citotoxicidad. El alto grado de polimorfismo estructural de las moléculas de clase 1 permite proporcionar protección contra un gran número de virus. El interferón alfa, beta, gamma aumentan el nivel de detección de las moléculas de clase 1. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en citoquinas, ¿no es cierto? El factor de necrosis tumoral, la linfotaxina, también lo hacen y reconocen linfocitos CD. Las moléculas de clase 2 se expresan solo en la superficie de células presentadoras de antígeno, que son macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. La diferencia entre los de clase 2 y los de clase 1, ¿de acuerdo? Y sirven para presentar péptidos procesados procedentes de antígenos exógenos a los linfocitos T, C, D4. ¿No es cierto? El interior era T, C, D8, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Son codificados por genes situados en los locis, HLA-DR, un complejo ya no es tan simple, el HLA-DP y el HLA-DQ, presentes en la superficie de las células en forma de un complejo bimolecular. Compuestos por 2 cadenas, la cadena alfa, de peso molecular 34.000 Daltons, y la cadena beta, de peso molecular 29.000 Daltons. Contiene regiones polimórficas, y las moléculas de clase 2 no se encuentran presentes en todas las células nucleares, a diferencia de clase 1, ¿de acuerdo? Presenta péptidos de origen exógeno, es decir, de antígenos que han sido captados del exterior por células que lo presentan. Se observa en células que participan en las reacciones inmunes y que tienen capacidad endocítica y o fagocítica. Sobre todo, el trabajo que hacen los macrófagos, los monocitos
células dendríticas, linfocitos B, células T activadas. Fundamentalmente el trabajo de los macrófagos y de los monocitos, células dendríticas, linfocito B y células T activadas, ¿de acuerdo? Sus moléculas de clase 2, 10 alelos diferentes HLA-DR, 6 alelos diferentes HLA-P, 6 alelos diferentes HLA-Q, que son heredados en forma codominante también, se denominan moléculas asociadas con la respuesta inmune, reconocidos por las células T cooperadores CD4. Incluye varios componentes del complemento. El complemento también interviene en esto, sobre todo en las fracciones C2, C4A, C4B y el factor B, y los factores de necrosis tumoral alfa y beta. A diferencia de las moléculas de clase 1 y 2, estas no son proteínas de membrana, aquí es una S, estas no son proteínas de membrana y no juegan ningún papel en la presentación de antígenos. Se especula que la asociación genética de algunos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad con ciertas enfermedades puede, en algunos casos, reflejar desórdenes en la regulación de la región de clase 3. Los genes IR, de respuesta rápida, los genes de respuesta rápida y sus productos se asocian significativamente con trastornos clínicos específicos. Tienen movilidad libre, reconocen y rechazan injertos extraños, son inespecíficos para cualquier clase de tejido individual y son glucoproteínas. En la genética, los genes de clase 1 son más teloméricos, sirven para presentar antígenos peptídicos de células propias alteradas a linfocitos T, citotóxicos. Los genes de clase 2 son más centroméricos y sirven para presentar antígenos peptídicos a linfocitos T colaboradores. El fragmento CR6P, que es la región genética del HL3, también reconoce algunos fragmentos y algunas células linfocíticas T. Los genes de clase 3 codifican proteínas que están relacionadas con el sistema inmune, como proteínas de complemento, el factor de necrosis tumoral, así como otras no relacionadas con la respuesta inmune. Y los genes de HLA se heredan en haplotipo, conjunto de genes que se heredan juntos. El sistema de genes HLA es muy polimórfico, como decíamos también en la lámina anterior. Este HLA-B27, que está reconocido como uno de aquellos que donde falla mucho para presentar enfermedades como la espondilitis anquilosante, ¿no es cierto? La artritis reactiva, síndrome de Reiter, uveitis, sacroileitis, artritis reactiva a enfermedad de Crohn, artritis reactiva a psoriasis, que son enfermedades que están asociadas a la falla de este HLA-B27. Vean ustedes entonces estas enfermedades que hoy día aparecen con mucha frecuencia en nuestro medio, tranquilamente se pueden arreglar si es que conocemos bien el sitio de la falla, ¿no? La hemacromatosis está relacionada al HLA-A3, el síndrome de Guth-Patchouli, la enfermedad de Werger y la esclerosis múltiple relacionada a HLA-DR2, la miastenia gravis, la enfermedad de Addison, la enfermedad de Graves, hepatitis crónica, el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico asociados al HLA-DR3, la artritis reumatoidea de nuevo, HLA-DR4, narcolepsia, HLA-DR15, DR2 y la enfermedad celíaca, que hoy día también hay bastante enfermedad celíaca en nuestro medio, HLA-DQ2, DQ8. La importancia de este complejo mayor histocompatibilidad, como decíamos y seguiremos hablando siempre, está en el tema del trasplante de órganos, en la transfusión de sangre, no solamente de plaquetas, sino de sangre, para el diagnóstico de enfermedades y el diagnóstico de paternidad, sobre todo,
hoy en día se utiliza mucho para el diagnóstico como del reconocimiento de sus hijos, ¿cierto? Esto ya hoy en día está bastante avanzado. Muy bien, yo creo que hasta aquí era la clase, no tengo más diapositivas.